Hola creativos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a traer un 2x1. Os voy a mostrar cómo he hecho este vestido de aquí y el hueso de la espalda. Para algunos de vosotros va a ser como un déjà vu, ya que este proyecto pertenece al Halloween del año pasado. Pero como se me han quedado dos vídeos en el tintero del año pasado y son proyectos que yo considero que valen mucho la pena, pues os lo voy a poner ahora a principios de octubre. Empecemos este tutorial por cómo hice el vestido. Os dejo con mi yo de hace un añito. Bueno, yo he comprado esta lencería en AliExpress para tener algo de base en el que trabajar y poner todo lo demás encima y que me fuera más fácil, pero sinceramente esto no os lo puedo recomendar ni de coño. Os voy a dejar aquí cuánto me ha costado. Viene todo deshilachado, así que quería ahorrarme trabajo y creo que lo voy a tener el doble, pero bueno, si estáis viendo este vídeo es que ha salido bien, así que vamos a ponernos mano a la obra y lo vamos a empezar por cortar todo lo deshilachado. Ahora que ya tenemos unos mejores acabados, vamos a añadir tela negra para que nada se transparente. Cojo la forma de la lencería sobre un folio para poder recortarlo y llevarlo más fácilmente a la tela. La recorto entonces y paso a situarla para poder coserlo. Ahora añado este tul, pero solo por encima para hacerme a la idea de cómo quedarían las mangas, y voy a añadir un trozo más de tela al centro del pecho para que no sea una apertura tan prominente o exagerada. Ahora con una tiza blanca paso a marcar en la tela lo que será el nuevo escote, y para embellecerlo voy a colocar este tipo de collar que también será el que colocaré a la corona. Prueba a poner una tela más tupida a las mangas para que termine entonces solo en tul. Y bueno, como podéis ver aquí voy montando todo como si se tratara de un puzzle. Y antes de coser definitivamente voy a planchar. Ahora os voy a enseñar cómo he hecho el hueso de la espalda, que infelizmente el año pasado no pudimos usarlo porque se nos fue bastante el tiempo. Siempre me pasa que cuando estoy haciendo proyectos con compañeros míos, el tiempo pasa aún más volando y no te das cuenta hasta que ya te has quedado sin luz. Pero igualmente he querido traeros el tutorial porque esto pertenecía a este proyecto y por si os puede servir para que lo hagáis vosotros este año. Empiezo por hacer una estructura en alambre que servirá de base para la pasta cosplay, que realmente es parecida al fimo, ya que se hornea. Al tener esta base en alambre no permitirá que se deforme y que además sea más fácil de añadir después al estilismo. Más adelante os explico cómo. Voy esculpiendo la forma de los huesos que más me convenzca y para pintar preferí usar pigmentos sueltos para darle más de esa textura, pero ojo con la pintura que vais a usar, pues pensad que eso va a ir al horno. Yo aquí preferí coser esta primera parte para ver si era fiable seguir con el proceso. Como podéis ver, arriba dejé un enganche para colgar este hueso como de forma más fácil, como si fuera un colgante, o directamente desde el estilismo. Para la sesión he maquillado y peinado en mi casa y después ya fuimos a la localización elegida. Como podéis ver aquí, Alejandra es una gran modelo y actriz, basta con ver su acting. Así que súper recomendadísima. Y en esta sesión, aparte de la anécdota del hueso, que al final terminamos no usando, de las calaveras que esculpimos, que más parecía un vídeo de parodia que lo tenéis en el canal. Pero no solo eso, sino que una de las calabazas que habíamos esculpido para usar en una foto en concreto se nos cayó en la sesión y hicimos como puré. Luego dejamos las mesas de madera marcadas, etcétera, etcétera. Todo una odisea bien bonita de contar. Y luego después todas las anécdotas con el humo. Alejandra se ahumó directamente. Y bueno, como podéis ver, se nos hizo de noche súper rápido. Y bueno, mis artistas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de verdad que os haya gustado o os haya aportado. Si es así, recuerdo darme un buen like para apoyar el trabajo. Y bueno, en cuanto al tema de la corona, fue lo único que no he grabado, pero os voy a contar y a mostrar así algún clip suelto de cómo lo he hecho. Está montado en una diadema normal y corriente, luego le he puesto palillos y después flores que terminé pintando todo con spray negro. Luego estas calaveritas de aquí están hechas en pasta flexible, que os he mostrado cómo he hecho el molde el año pasado, os voy a dejar el vídeo por aquí, para tener calaveras infinitas.
Y bueno, las pinté también en negro, darle un poquito de toque de dorado cuando ya están secas. Esta piedra que vaya a juego con la piedra del estilismo. Básicamente esto fue todo por el proyecto. Espero de verdad que os haya gustado. Si es así, recuerda apoyar el trabajo y nos vemos en los siguientes vídeos. Que la creatividad esté siempre de tu parte. Un besazo hiper mega grandote. Te has quedado enredada. Ay, la has torcido la tijera. Por eso te digo que no entiendo lo que ha pasado. Pues aquí poner como un poco más de encaje. Hostias, las bragas de esto servían para eso. Las braguitas, bragri. Uy, esto no creo yo que sí. Ponerlos a la braga. Iba a comprar una base en AliExpress para ahorrarme tiempo, que No, que no no. me ha ahorrado una mierda. No la compres porque nos quita tiempo a nosotros. Aquí que es como una especie de lingerie. En España se dice lingerie. Lencería. Lencería. Maniquín borracho, macho.